reflexionar sobre todo el Salmo 90 y me voy a enfocar, voy a hacer la lectura del verso 9 al verso 12. Salmo número 90, verso 9 al 12. Escuche usted lo que dice: ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Consumimos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestros años son 70 años y en los robustos 80 años, pero todo su orgullo no es más que afán y vanidad, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Dice, el Salmo comienza con una declaración acerca de quién es Dios y acerca de quién es el ser humano. Moisés comienza con esa declaración: oh Señor, tú has sido nuestra morada, nuestro refugio de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados, y dieras a luz la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Una vez que Moisés nos da una perspectiva de la eternidad de Dios, pasa a contemplar la transitoriedad, la finitud, lo breve que es la vida del ser humano. En el verso 3 dice: haces que el hombre vuelva al polvo. Y luego en el verso 10 el profeta Moisés habla acerca de los años del hombre. Los días de nuestros años son 70 y en los más robustos 80. Ahora, lo que está haciendo Moisés, es contrastar la eternidad de Dios con la finitud del hombre. Y en medio de esto nos ayuda a pensar que aunque es breve nuestra vida, quizá por eso mismo, por la razón de que nuestra vida es breve, tendremos que aprender a vivirla con una perspectiva que nos haga sacar el mayor de los provechos del tiempo que estamos viviendo. Quiero hacer algunas aclaraciones. Cuando Moisés dice que la edad del hombre es de 70 y en los más robustos 80, no está estableciendo una ley. No está diciendo que el hombre debe vivir 70 a lo más 80. Está hablando de la realidad de ellos, ¿sí? Es un caso sabido que la expectación de vida en nuestro país ha aumentado. Pero él no está diciendo: tú has determinado que vivamos 70 y los más robustos 80. No, no es una ley. Él está hablando de lo que era una realidad para él en ese momento. Su punto no es cuánto debe vivir el ser humano. Su punto no es si ya andas en los 60, ¿cuánto tiempo te queda? 10, y si bien te va, quizá 20, pero no más. No, él no está estableciendo una regla, está hablando de su experiencia. Nosotros, dice Moisés, en su observación de la vida, él dice: yo he visto que vivimos 70 y los más robustos viven todavía 10 años más, con todo su vida ya es una carga. El punto no es cuánto debe vivir el hombre, sino el contraste entre la eternidad y la transitoriedad, lo breve, lo finito, lo que pasa. Él incluso habla de ese tiempo, 70, 80, en nuestra época, que la gente llega a vivir más de 80, 90, a veces hasta 100 años, a veces, y eso ya son casos aislados, pero entre 80 y 90 es quizá el promedio de vida que se tiene en nuestra generación. Aún así,
esos años pronto pasan y volamos. Y Moisés el profeta está usando un lenguaje de lo breve. Hermanos, cuando somos niños, vemos el tiempo y decimos, no hombre, mi abuelita tiene 70, 80 años, ¡ay, qué grande! Y cuando llegamos a una edad, a la adultez, nos damos cuenta que ese tiempo ha sido demasiado breve, pronto, rápido. Así pasa el tiempo. Hoy tenemos a nuestros hijos en los brazos, los arrullamos y cuando nos damos cuenta ya son jóvenes, señoritas. El tiempo pasa, hermanos, en un chasquido, para que sabes que debemos mantener en nuestra mente. Quisiera que en esta tarde, hermanos, reflexionáramos cómo nosotros podemos, en medio de una vida que termina siendo frustrante, mientras estaba pensando en lo que Moisés escribe, pensaba en cómo la vida para muchas personas resulta frustrante, resulta sin sentido. A mí me gusta escuchar música y tengo algunas canciones que son mis favoritas por la letra que contienen. Y en esta semana, permítanme usar esta expresión, es como si Dios me estuviera hablando, porque lo escuchaba en la radio en una y en otra estación. No sé si algunos de ustedes, de los más jóvenes, recuerdan esa canción, Polvo en el Viento. La letra frustrante, ¿verdad? No podrás, dice una parte de la canción, no podrás comprar un minuto más. Somos polvo en el viento. Y luego hay otra canción que habla también de la frustración. Y por lo menos en la época de los 70, de los 80, la música hablaba mucho de la frustración de la vida, de lo frustrante que era vivir. Ahora la letra de las canciones ha cambiado, pero aún así sigue mostrando lo frustrante que es para el hombre vivir. Si ustedes leen con atención el Salmo número 90, se van a dar cuenta que realmente Moisés habla de lo frustrante que es la vida. Él, por ejemplo, en el verso 5, él dice estas palabras: los arrastras como una inundación, refiriéndose al hombre. Son como un sueño al amanecer, como la hierba que crece, a la mañana reverdece y florece, a la tarde se marchita y se seca. Lo único que le faltaba era decir a Moisés: somos polvo en el viento. Así de frustrante es la vida. Verso 7: ¿cómo somos consumidos por tu ira y turbados por tu indignación? Pusiste nuestras iniquidades ante ti, nuestras cosas ocultas a la luz de tu rostro. Y luego viene, aquí es donde quiero comenzar. ¿Por qué la vida es tan frustrante? ¿Por qué el ser humano, a pesar de que podemos vivir, y cuando somos niños pensamos, ¿te imaginas cuando tenga 80 años? ¡Ay, qué tiempo falta! Y llegamos a esa edad y decimos, qué rápido nos pasa. Y a pesar de que tenemos un espacio de tiempo en el que vivimos y tenemos tantas experiencias, ¿por qué la vida termina siendo tan frustrante? La respuesta de Moisés es esta. Observe lo que dice en el verso 8: pusiste nuestras iniquidades ante ti. ¿Por qué la vida resulta tan frustrante? Uno, porque somos pecadores. La vida es frustrante, hermanos, no por falta de oportunidades, no porque no pudimos tener lo que imaginamos a lo largo de nuestra vida, de esos 70, 80, 90 años, los que tengamos que vivir. La vida es tan frustrante por una razón:
somos pecadores. Esa fue la razón por la que Moisés, a este punto en el que él se encontraba, sentía una carga, sentía un pesar, sentía una frustración, y él decía: he vivido, ¿cuántos años podía tener Moisés para ese tiempo? Si más o menos tenía 80, cuando regresó a Egipto para liberar al pueblo. Y sí, creo que tenía 80. Y 40 años de peregrinaje en el desierto, ¿cuántos vivió? 120. ¿Se da cuenta que él no está estableciendo una regla de los hombres deben vivir 80, 70 años a lo más 80? No es una regla, es una observación. Él termina yéndose de esta tierra aproximadamente a los 120 años de vida. Hay un punto en su vida en la que él se siente frustrado, él se siente cansado. Imagínese, yo quiero que trate de seguir en su mente la vida de Moisés. De pequeño es criado por su propia madre y su hermana, pero cuando ya está en edad es llevado al palacio porque era el hijo adoptivo de la hija del faraón, es decir, era un príncipe. Es criado como príncipe en medio de todos los lujos, de toda la riqueza que podía haber tenido Egipto en ese tiempo. A los 40 años tiene que salir después de tratar de traer juicios sobre un problema entre un egipcio y un israelita. Él tiene que huir 40 años en el desierto, luego regresa y se pasa otros 40 años en el desierto y nunca entra a la tierra prometida. ¿Usted sabe lo que es perseguir algo y nunca alcanzarlo? Bueno, Moisés experimentó esa frustración. Cuando era joven, él quería revolucionar el mundo, quería cambiar el mundo. A sus 40 años, en ese tiempo y en estos contrastes del tiempo que vivimos, él era un hombre joven. Y en ese tiempo él quería revolucionar su sociedad, quería traer justicia social. Era un hombre con nuevas ideas, era un liberal, hablando en términos de política, era un liberal. Pero él se ve frustrado y se ve que el sistema no le permite hacer cambios, que incluso los que están bajo ese sistema se oponen al cambio. Y entonces el mismo sistema le obliga a huir, y 40 años se la pasa en el desierto, y 40 años en el desierto fueron suficientes para matar sus sueños, sus aspiraciones de un hombre poderoso con un orgullo en alto, que pensaba que podía cambiar las cosas. Cuando el Señor le dice: Moisés, ven porque tengo una tarea para ti, Moisés le dice al Señor: ¿quién soy yo para la tarea que tú me pides? 40 años en el desierto mataron toda la personalidad, todo el ego de Moisés. A sus 80 años, Moisés se consideraba un hombre viejo, sin sueños, sin aspiraciones. Creo que lo único que esperaba era la muerte, probablemente. A sus 80 años, Dios le da una encomienda, una tarea. 40 años después de esos 80 se la pasa sin lograr alcanzar la meta, tanto por la desobediencia del pueblo como por su propia necedad. En algún momento Moisés no entra a la tierra prometida, la tierra que Dios había jurado a los padres. Muere solo viendo la tierra de lejos, pero sin poder entrar en ella. ¿Cuándo escribe Moisés este salmo? No lo sabemos. El Salmo no dice que estén siendo hostigados por enemigos. Esto más bien habla de una carga rutinaria, cuando el hombre se cansa de su rutina. Quizá son los primeros años de peregrinaje, no lo sabemos, pero él no habla de estar en un peligro, de estar asediado por enemigos, de estar perseguido por enemigos. No habla de peligro, solamente nos habla del cansancio de la rutina, de lo fastidioso que es dar vueltas y vueltas y vueltas y no llegar a ningún lado. Está cargado, está apesadumbrado, está agobiado, está afanado. Él está simplemente frustrado de la vida que lleva hasta ese momento. Y es esto lo que le hace reflexionar sobre lo que está por delante, lo que ha vivido, lo que viene y lo que ha experimentado.
Y la pregunta, ¿por qué vivimos vidas frustradas? ¿Por qué se frustra el ser humano en su vida? La responde con una claridad que no hay manera de evadirla, sino más bien de enfrentarnos a la realidad. Pusiste nuestras iniquidades ante nosotros. ¿Por qué Moisés y el pueblo de Israel no habían entrado a la tierra de la promesa? Porque Dios les estaba castigando por sus pecados, por su incredulidad, por su maldad. Y ahí está la respuesta a nuestros problemas. ¿Cuántas veces tratamos de encontrar una respuesta a la frustración de querer conseguir algo y no tenerlo? Perseguimos y perseguimos nuestros sueños, perseguimos nuestros anhelos, nuestros deseos una y otra vez y vemos que algo los frustra, que alguien los frustra, pasan los años, no podemos alcanzar lo que queremos y llega un punto en el que pensamos que lo hemos intentado tantas veces que ya somos demasiado viejos para seguir intentándolo y nos quedamos en un punto donde no hay futuro y donde el pasado solamente es una evidencia de fracaso tras fracaso y tras fracaso. Y la pregunta es ¿por qué tanta frustración en nuestros corazones? Y hay una realidad, le repito, que Moisés expresa con tanta claridad que no podemos evadir, pero que frecuentemente intentamos evadir. La causa de la frustración es el pecado del hombre con el que no queremos enfrentarnos. ¿Cómo enfrentamos nuestras frustraciones? Pues con cientos de excusas. Las circunstancias, mi familia, mi pasado, mi presente. No he tenido las oportunidades que otros tienen. Otros me han robado las oportunidades que eran mías. La gente se aprovecha de mí. Pero lo que hace Moisés es que en medio de toda esa frustración en la que él y el pueblo se encuentran, es que enfrentan correctamente su realidad y él dice, somos tan breves y estamos tan frustrados por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras iniquidades. Por eso estamos tan frustrados. Y lo que está diciendo, mire, yo creo que Moisés estaba un tanto viendo cómo la vida se le estaba escapando de las manos. Yo me atrevo a pensar que él escribe este salmo cuando él probablemente se encontrara, no sé, entre unos 80, 85 años, porque él dice, y en los más grandes 80, o en los más vigorosos 80, pero eso ya es un fastidio. Así que probablemente Moisés está hablando de algo que está experimentando, está diciendo probablemente yo tengo 80, otros han sido más afortunados porque ya han muerto, yo tengo 80 y eso es un fastidio. Así que probablemente, y le repito, no intento ser dogmático, pero probablemente Moisés está hablando de los primeros años que lleva experimentando el peregrinaje, de esos 30 y quizá un poco más de peregrinaje que les iba a quedar a ellos hasta que pudieran entrar realmente a la tierra prometida. Él dice en el verso 10, los días de nuestros años son 70 y los robustos 80, pero todo su orgullo no es más que afán y vanidad que pronto pasan y volamos. 80 años. Usted no se ha encontrado, sin importar la edad que tengas, no te has detenido en algún momento y has pensado en tu edad y has dicho, ¿y qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé, quizá tienes 20 y digas, he vivido 20 años, ¿y qué he hecho de esos 20 años? Tengo 30 años, ¿y qué he hecho en estos 30 años? Tengo 40, 50, 60, 70, o ya he llegado a la ancianidad, ¿y qué he hecho en toda esta vida? Hay momentos en los que al pensar en nuestra vida nos damos cuenta que, aunque quizá tenemos algunas cosas que hemos deseado, el corazón sigue sintiéndose insatisfecho porque vemos que no hemos alcanzado otras cosas que hemos deseado. ¿Qué he hecho con todo este tiempo de vida?
Piensa usted en Moisés, parado en algún lugar de ese vasto, de ese inmenso desierto, pensando, tengo 80 años, no soy un príncipe en Egipto, tampoco él quería ya serlo, no eran sus aspiraciones, no era su sueño, no era tampoco un vagabundo o un errante, un beduino errante como los 40 años entre Egipto y el peregrinaje. Ahora era un hombre con propósito, llevar a toda una nación a la tierra prometida, pero se encontraba en un punto muerto. ¿Cuánto caminaba? Imagínense las jornadas diarias, caminar y no llegar a ningún lado. ¿No se ha sentido usted así? La frustración de caminar y no llegar a algún lado, levantarte, trabajar y encontrarte siempre en el mismo punto, en el mismo lugar. Ahora déjeme decirle algo, aunque aparentemente nos encontramos en el mismo lugar, no siempre estamos en el mismo lugar, porque a pesar de que ellos caminaban y no llegaban a ningún lado, seguían haciéndose viejos con el paso de los años. Y eso es lo que a veces frustra. Saber que con cada año que pasas y no llegas a ningún lado, las fuerzas se te acaban y tal vez nunca llegues a donde te propusiste llegar. El Salmo 90 nos invita entonces a la reflexión de cómo estamos viviendo nuestra vida. Sobre todo en este tiempo que estamos ya al umbral de un nuevo año donde la gente, como cada año, repetirá las mismas palabras, borrón y cuenta nueva, empezamos de cero, pero a la luz de la reflexión de este salmo usted sabe que eso no existe. No hay borrón y cuenta nueva. Para realmente avanzar y salir del bache en el que a veces se puede encontrar nuestra vida, o en el que en algún momento nos hemos encontrado, o quizá en este momento nos encontramos, lo primero que tenemos que hacer es enfrentar nuestra realidad. Nuestras iniquidades son un impedimento para alcanzar nuestros sueños. Note usted lo que dice en el verso 5. Los arrastras como una inundación, son como un sueño al amanecer, como la hierba que crece, a la mañana reverdece y florece y a la tarde se marchita y se seca. ¿Cómo son consumidos por tu ira y turbados por tu indignación? ¿Por qué siento que me esfuerzo y nunca llego? Porque Dios está impidiendo que llegue hasta que me dé cuenta que mientras me mantenga practicando el pecado, nunca voy a llegar a donde tengo que llegar. Esto jamás, hermanos, será cuestión de suerte, jamás será cuestión de empeño o de echarle ganas. Esto tiene más que ver con la fidelidad a Dios y a su palabra que con el empeño que tú puedas poner. Moisés estaba diciendo, Señor, somos como insectos en un pozo que estamos tratando de salir de él, y cuando sentimos que estamos llegando a la orilla, tú simplemente derramas una inundación y nos vuelves al fondo y nos mantienes ahí. ¿Por qué? Porque pusiste nuestras iniquidades delante de ti. En otras palabras, nuestros pecados han acarreado toda esta frustración que hoy tenemos, que hoy estamos viviendo. Hay palabras en este salmo que hablan de dos aspectos importantes: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La grandeza, la eternidad de Dios y la brevedad del hombre. Versos 3 y 4: haces que el hombre vuelva al polvo, y dices, volveos, hijos de Adán, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahora, yo también quiero hacer un paréntesis y explicarle esto. Moisés no está diciendo que para Dios un año, o como un día nuestro, para él son 1000 años.
no está diciendo eso. Él está haciendo un contraste. Lo que está diciendo es, Señor, para mí un día ha sido breve. Y para ti 1000 años son como un día para mí. ¿Nota usted el contraste? ¿Cómo considera usted el día de ayer? En cuestión de tiempo, breve. Sobre todo cuando estamos planeando algo. Nos preparamos para una fiesta, la preparamos durante meses, durante semanas, y el momento pasa pronto, breve. Pues así como para ustedes un día, 1000 años para el Señor son breves. Así que no está diciendo que Dios cuenta lo que para nosotros son 7000 años, para Él apenas es una semana. No está haciendo ese contraste, sino más bien la comparación, así como para el hombre el día de ayer es brevísimo y pasó, para ti 1000 años, Señor, son nada. Teniendo en mente la diferencia entre la eternidad y el tiempo. En el verso 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación conforme al temor que se te debe? ¿Por qué, hermanos, la vida es tan frustrante? 1, por nuestro pecado. 2, por nuestra ignorancia. Moisés hace esta pregunta: ¿quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación conforme al temor que se te debe? Es decir, él está diciendo, si realmente entendiéramos lo grande que eres tú y el poder que se despliega de ti cuando castigas al hombre, creo que todos nosotros nos abstendríamos de desobedecerte y de pecar, porque dimensionaríamos la grandeza de tu ira. Pero somos tan perversos y tan malvados porque somos ignorantes, porque no queremos ver que tú castigas al hombre que amas. Y el ser humano ha encontrado muchas respuestas para lo que sucede. Como le he dicho en otras ocasiones, nos enfrentamos a temblores, a terremotos, a todo este tipo de situaciones. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? La madre naturaleza. La madre naturaleza nos está hablando. La madre naturaleza. Si el hombre dimensionara, si el hombre entendiera que es Dios diciéndole al hombre, no voy a permitir que continúes en el pecado y que continúes en la maldad, voy a frenar cada intento que hagas por pasar por encima de mi autoridad. Si entendiéramos que cada temblor, que cuando el mar se sacude, que cuando las casas caen, es Dios hablándole al hombre, hermanos, nosotros seríamos mucho más cautos en cuanto a pecado. Mucho más cautos. La ignorancia nos vuelve torpes, nos hace tontos. Por eso es que Moisés hace la pregunta: ¿quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién conoce el poder de tu indignación para temerte como realmente se te debe temer, como para honrarte como realmente se te debe honrar? Hemos llegado, hermanos, a un punto donde muchos de los que se consideran cristianos hablan de esta manera: Dios ama a todo el mundo, Dios ama a los pecadores. No importa cómo estés, ven a Él, Él te ama tal y como eres. Eso es una mentira. Si nos amara tal y como somos, no habría dado a su Hijo para castigar en Él el pecado de nosotros. Lo único que tendría que haber hecho es decirnos eso: te amo tal y como eres. Pero es porque aborrece nuestro pecado que tuvo que castigar en Cristo el pecado de todos nosotros. Pero lo que quiero que entienda entonces es que este tipo de pensamiento hace, hermanos, que el hombre no salga de su estado de frustración y corra a buscar en Dios el arrepentimiento, la salvación, y por lo tanto se mantiene en una vida frustrada. Tanto el hombre ha hablado del amor de Dios y tampoco el hombre ha logrado alcanzar. Y no estoy tratando o no estoy diciendo que Dios no ame al hombre, pero no
de la manera en que muchos dicen que lo aman. Así que la segunda razón de por qué vivimos con tanta frustración es porque se nos ha olvidado quién es Dios. Se nos ha olvidado su ira, se nos ha olvidado su indignación, se nos ha olvidado el celo de su nombre, se nos ha olvidado el carácter de su santidad, se nos ha olvidado el amor que tiene por sí mismo, por su gloria, por su propia santidad, y eso nos lleva a menospreciar su grandeza, su soberanía y a actuar, hermanos, como si nunca tuviéramos que enfrentarnos a Él para dar cuenta de lo que hemos hecho. Observe lo que dice el verso 2. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. A veces pensamos que aprender a vivir es tan fácil como nacer, pero incluso creo que, hermanos, incluso hasta a respirar se nos tiene que enseñar. Yo he escuchado que a la mayoría de los niños cuando nacen, ¿qué les tienen que hacer para que respiren? Darles un golpe, una nalgada. Y a veces pensamos que vivir es como en automático, ¿no? Es tan fácil como respirar, lo único que tienes que hacer es inhalar y exhalar y estás bien. Pero conforme vamos viviendo nos damos cuenta que la vida no es tan fácil, no es tan sencilla. Y observe lo que dice Moisés: enseña a valorar nuestros días para que nuestro corazón sea sano. Enseña. Dos cosas que ahora le cuesta admitir al hombre: soy ignorante y necesito aprender. Soy ignorante y necesito aprender. Todos, o la mayoría de las personas, creo, todos vivimos con la idea, con el pensamiento de que ya sabemos cómo vivir. Ya sabemos. Pero aquí tiene a un hombre, a un anciano, quizá de 80 o poco más de 80 años, diciendo: enséñanos. Observe usted, a sus 80 años Moisés está haciendo una petición: enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos. Hermanos, el aprender a vivir, entonces, partiendo de lo que he dicho anteriormente, se basa fundamentalmente en dos aspectos. Uno, entender nuestra pecaminosidad, y dos, entender la grandeza de Dios. Aprender a vivir en esta vida de forma inteligente es el resultado de dos aspectos: entender que somos pecadores y entender que Dios es soberano sobre todos nosotros. Si usted no entiende estos dos aspectos que son esenciales en la vida humana, no importa los años que tenga, siempre vivirá sin sentido, y al final de sus días usted será una persona frustrada, cuyo corazón no estará satisfecho por lo que ha vivido. Soy pecador y tú eres soberano. Esa es la conclusión a la que nos lleva el Salmo 9. Hay una súplica: ya que tú eres soberano y a mí el pecado me ha vuelto torpe, me ha hecho ignorante, me ha vuelto tonto, hay algo que necesito: es aprender a vivir la vida de manera que me convierta en una persona sabia. Aprender a vivir de forma que me convierta en una persona sabia. ¿Nota usted que nadie puede convertirse en sabio si no aprende? Tómelo en cuenta. Tómelo en cuenta. Lo que Moisés está dándonos en estos versículos, hermanos, es algo que parecerá básico y sin embargo olvidado. Enséñanos
a contar nuestros días. ¿Cuántas veces vivimos con la mentalidad, hermanos, de que la niñez nunca se va a acabar, la juventud nunca se va a acabar, que la vejez nunca nos va a llegar? Y no nos damos cuenta del paso del tiempo, que consciente o no, los años van a pasar. Y un día nos damos cuenta que ya no tenemos las mismas oportunidades, las mismas capacidades y las mismas fuerzas. No aprendimos a contar nuestros días. Muchos hacemos con nuestra vida lo que algunos hacen con el aguinaldo, se lo gastan antes de recibirlo. Muchas personas viven con esa mentalidad. Ahorita me lo gasto, pero luego me van a dar dinero y entonces ya voy a tener dinero. Se gastan su vida pensando que siempre van a tener la misma oportunidad, el mismo tiempo, las mismas fuerzas, pero sobre todo la misma gracia de parte de Dios para ellos. Se gastan su vida pensando. Incluso la mentalidad de algunos padres hacia sus hijos es esa: disfruta ahora que eres joven, disfruta tu vida, en el sentido negativo de la palabra, no en el buen sentido de la palabra, en el sentido negativo. Disfruta, ahorita eres joven, si echas a perder algo, siempre habrá tiempo para remediarlo. Se gastan su vida sin darse cuenta que va a llegar el tiempo en el que no podrán dar marcha atrás. Enséñanos a contar nuestros días. Y en este punto quiero detenerme y quiero que usted se haga esta pregunta. A la edad que tienes, ¿qué tanta sabiduría has obtenido del tiempo que has vivido? A la edad que tienes. A la edad que tienes, ¿qué tan sabio eres? ¿Se da cuenta que esta respuesta tiene que ver más con la teología que con la tecnología? ¿Por qué? Porque algunos dirán: yo soy muy sabio, me conozco todos los programas de la tecnología actual, sé manejar todas las redes sociales, No, esta respuesta a esta pregunta tiene que ver más con la teología que con la tecnología. A la edad que tienes, ¿qué tan sabio eres? En otras palabras, ¿qué tanto conoces a Dios y qué tanto te conoces a ti mismo? ¿Qué tanto conoces a Dios y qué tanto te conoces a ti mismo? Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Y luego hay una súplica de parte de Moisés: vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Y observe lo que dice el verso 14: sácianos presto de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que hemos visto males. Manifiesta en tus siervos tu obra y sobre tus hijos tu gloria. Y mire cómo termina el Salmo 90. Y la hermosura del Señor nuestro Dios sea sobre nosotros, confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hay una explosiva forma de terminar este salmo, de la frustración a la satisfacción. La única manera en que lo que yo hago prospere es que la imagen de Dios esté sobre mi vida. No hay otra forma de prosperar. Y pasa de la frustración, de no soy lo que debo ser, he sido, piense en esto. Moisés y el pueblo han estado en el monte donde les fueron dadas las leyes y ahora son errantes, no han llegado a la tierra prometida. Así que ellos dicen a través de Moisés: no somos lo que debemos ser, pero para llegar a ser lo que tú pides que seamos, de lo único que dependemos
es de tu misericordia. ¿Entiende usted esto? Si no es la misericordia de Dios la que nos permite llegar al lugar donde Él nos ha llamado, nunca llegaremos. Solo su misericordia nos permite llegar a donde hemos sido llamados. Y esto, mis hermanos, tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Muchos cristianos en estos días se proponen: Señor, le voy a echar ganas en este año nuevo, en este año que comenzamos voy a leer mi Biblia, voy a orar, voy a ir a los cultos, voy a echarle ganas a mi vida. Usted, mi hermano, lo único que tiene que hacer es buscar la misericordia de Dios, porque con todas sus fuerzas usted jamás llegará a donde Dios le ha llamado. Es lo que está haciendo Moisés. Moisés no está diciendo: Señor, nos proponemos a que en este año sí entramos a la tierra prometida. Este año sí llegamos a donde tú nos dijiste que lleguemos. Este año sí vamos a buscar el camino para llegar a la tierra prometida. No, Él dice: ¿hasta cuándo, Señor? Ven y danos tu misericordia, porque si no es tu misericordia la que nos saca de aquí, nosotros no salimos. Es lamentable, es triste cuando el pueblo pierde la perspectiva y damos vueltas y vueltas y vueltas y buscamos en otra puerta la salida, cuando la única salida a los hoyos donde nos encontramos es la misericordia del Señor, que ha sido evidente en la cruz de Cristo, que ha sido derramada esa misericordia, como Pablo escribe en la carta a los Efesios en el capítulo 1, que se nos ha dado una misericordia gratuita. No la merecemos, pero Dios nos ha dado su misericordia. Y ahí está el clamor, no solamente de Moisés, sino creo de muchos de nosotros, de todos nosotros, en algún momento suplicantes delante de Dios, diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mis pecados estarán delante de ti? ¿Hasta cuándo me seré turbado por mi maldad, por mi indignación? Ten misericordia, porque hemos entendido, hermanos, que la vida no se trata del esfuerzo personal, sino de la dependencia de la gracia de Dios. Sin ella ninguno de nosotros puede llegar a ningún lado. Solo su misericordia. Usted y yo no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Hay una súplica, una súplica profunda en el corazón de Moisés: sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Algunas personas necesitan alcanzar algo para sentirse satisfechos. Algunos dirán: este año no pude alcanzar este trabajo, no pude tener este puesto, no pude alcanzar esto que me propuse, pero el siguiente año lo voy a conseguir. Lo que más necesitas es la misericordia de Dios para que estés alegre en el lugar donde te encuentres. Si su misericordia no te alegra, no te satisface, nada en esta vida podrá hacer. Nada te podrá tener contento. Sácianos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que hemos visto males. ¿Sabe una cosa? Moisés elevó esta oración por lo menos 2 milenios antes de la venida de Jesucristo. ¿Sabe que ahora, después de que Cristo ha venido, nosotros podemos decir: has querido afligirlo a Él, has querido maltratarlo a Él, has querido agobiarlo a Él para que nosotros estemos alegres todos los días de nuestra vida? Porque pusiste mis pecados enfrente de Él y lo castigaste a Él, para que ahora el gozo, para que ahora la alegría, para que ahora la satisfacción me colmen todos los días de mi vida. Quisiste azotarlo a Él para quitar de mí toda la agonía y la miseria que mis actos merecían.
Y aun cuando Moisés no había visto al Cristo, al ungido de Dios, él confiaba en que el Dios todo misericordioso quitaría los pecados para redimirlos a ellos. ¿Cuánto más nosotros? Que si nuestros ojos no han visto al Cristo de Dios, nuestros oídos sí han escuchado de Él. Podemos aspirar a una alegría y a una satisfacción en nuestra vida. Si hay una razón para dar gracias a Dios al final de este año y al comienzo del nuevo año, la que se levanta por encima de todos es esta: la misericordia del Señor no se ha apartado de nosotros. Su misericordia no se ha apartado de nosotros. Y a partir de ello podemos dar gracias a Dios, quizá porque pudimos hacer algo en nuestra casa o comprar algo o adquirir algo, pero le aseguro que si la misericordia de Dios se aparta de nosotros, no importa cuánto gane, cuánto pueda comprar y cuántos lujos pueda tener, su vida estará llena de miseria y de dolor, porque la misericordia del Señor se había apartado de su vida y nada puede compensar la ausencia de la misericordia de Dios en la vida de su pueblo. Todavía cuando la misericordia del Señor, y déjeme ser más claro, cuando hablamos sobre la misericordia de Dios, la Biblia es muy clara. Cuando la Biblia habla de la misericordia de Dios, se refiere a algo particularmente, una promesa que le ha hecho, y es la presencia de su Espíritu en medio de su pueblo. Porque Él prometió habitar en medio de nosotros. Así que cuando le digo la misericordia de Dios no se ha apartado de nosotros, le estoy diciendo Dios no se ha movido. Su Espíritu ha permanecido en nosotros y en medio de nosotros, llamándonos al arrepentimiento, guiándonos con su palabra, alumbrando nuestro entendimiento. Su misericordia no se ha apartado. Su Espíritu sigue hablándonos a pesar de que nosotros en algún momento nos hemos apartado de Él. ¿Se acuerda usted de Saúl? La Biblia dice que su misericordia, la misericordia de Dios, se apartó de Saúl. ¿Y qué significaba eso? Que el Espíritu se movió. El Espíritu se fue. Él seguía siendo, aunque por breve tiempo, seguía siendo el rey de Israel, pero la misericordia se había ido. Y ahí tiene usted a un rey con poder, con riqueza, frustrado, cansado, sin esperanza. ¿De qué sirve tener todo si su presencia nos falta? Así que su misericordia es algo más que decir, esta mañana amanecí bien. Muchos amanecen, pero lejos de la misericordia, es decir, lejos de la presencia de Dios, sin que Dios habite en medio de ellos. ¿Y de qué sirve eso? La misericordia de Dios no solamente es decir, hoy amanecí, hoy comí, hoy me vestí. Mucha gente que no es creyente lo tiene, pero Dios no está en medio de ellos, no tienen su misericordia. Cuando nosotros decimos su misericordia está con nosotros, estamos haciendo una declaración que fue la promesa de Dios en todo el antiguo pacto: estaré con ustedes y no me moveré de ustedes. Y al decir su misericordia no se ha apartado, estamos diciendo, Él sigue con nosotros. Él sigue con nosotros. No nos ha abandonado. Pero se acuerda que al propio Cristo, su misericordia se apartó de Él. De manera que cuando la oscuridad fue removida de la tierra, después de ese periodo de 3 horas de oscuridad en el Calvario, el Mesías gritó con profundo lamento y con profunda agonía: ¿por qué me dejaste? Dios mío, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te apartaste de mí? ¿Por qué tu Espíritu se movió de mí? ¿Por qué me dejó tu presencia? Jesús no podía tolerar la ausencia de la presencia de Dios. Porque perder la presencia de Dios, hermanos, es perderlo todo. Perder la esperanza, perder el sentido de la vida, perder la vida misma. Y aquí está Moisés clamando, suplicando: sácianos de tu misericordia, es decir, no nos abandones, oh Dios,
no nos dejes, no te muevas en medio de nosotros, no nos deseches, no tomes a otro pueblo, no habites con otros. Ven y sácianos de tu presencia, porque como más atrás en el Salmo 70 y muchos años después, mucho tiempo después, Asaf lo dijera: ¿qué deseo fuera de ti, sino solo a ti? No hay nada que pueda satisfacer la vida del pueblo de Dios que no sea la presencia del Dios que nos ha llamado a esta vida. Mucha gente mañana estará pidiendo cosas buenas para el siguiente año: salud, trabajo, dinero, prosperidad, alegría, felicidad, y muchos de ellos lo conseguirán, pero lejos de Dios, muy lejos de Dios. Y lo único que usted y yo podemos pedir es que tu misericordia no nos abandones, que tu presencia no nos deje, porque solo si tú estás en medio de nosotros, todo lo que nuestras manos hagan será prosperado. Solo si tú estás en medio de nosotros, nuestro matrimonio seguirá otros años más, nuestros hijos crecerán más tiempo, formarán sus propias familias, nuestro trabajo será prosperado. Solo si tú estás en medio de nosotros, tu iglesia crecerá. Solo si estás en medio de nosotros, el dinero nos rendirá. Solo si estás en medio de nosotros, la vida será fructífera para todos nosotros. Así que la única súplica que usted y yo pudiéramos tener para este año, y con la confianza de que sin duda alguna la tendremos, es que tu misericordia no se aparte. Y podemos estar seguros que eso, hermanos, que esa oración será respondida por una sola razón: Dios quiso apartarse de su Hijo para castigar el pecado de todos nosotros. Lo abandonó en la cruz para que usted y yo nunca más fuéramos abandonados. Lo dejó en la cruz y el Hijo, durante 3 horas de intensa oscuridad que usted y yo jamás experimentaremos en nuestra vida, por muy difícil que sea la circunstancia en la que en algún momento tengamos que pasar. Le puedo decir algo: jamás experimentaremos la oscuridad que Cristo vivió en nuestro lugar y por nuestra causa. Jamás sabremos lo que significa ese tipo de oscuridad. Nunca. Por mucho que nos quejemos de la vida, por mucho que pensemos que estamos pasando días difíciles, nunca entenderemos y nunca llegaremos a experimentar lo que significa 3 horas de intensa oscuridad en el Monte Calvario, abandonando al que era el Santo de Santos, el Hijo de Dios. Nunca entenderemos lo que significaron esas 3 horas de oscuridad. Nunca lo sabremos. ¿Y sabe qué? Le agradezco a Dios que nunca lo sepamos. Porque si yo lo llegara a saber, le digo algo: jamás saldría de esa oscuridad. Él pudo salir porque era justo y la muerte no podía retenerlo. Pero si yo cayera en esa oscuridad, el pecado me condena, Dios me condena, y yo jamás podría salir de esa oscuridad. Por eso le agradezco a Dios que no pueda conocer y que nunca vaya a conocer lo que significan esas 3 horas de intensa oscuridad que hicieron al Santo Hijo de Dios exclamar con tanto horror esas palabras: ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Gracias a Dios estamos concluyendo un año más. Y nos enfilamos a un año más. Y hay una sola meta que tenemos: es ser como Cristo. Y para ser como Cristo, lo único que necesitamos es que la misericordia de Dios no se aparte de nosotros, que su Espíritu no nos dé, porque esa es la única posibilidad que tenemos. Solo si el Espíritu está en nosotros y con nosotros, es la única garantía que tenemos de llegar a ser
como Él. Que Dios nos ayude a traer sabiduría a nuestro corazón, entendimiento a nuestra mente, para que el tiempo que nos reste de vida, hermanos, los vivamos con una clara conciencia de dónde estamos y hacia dónde nos conducimos.